Muchísimas gracias. Buenos días. Lo primero, agradecer a Nomacork la invitación que ha realizado sobre mi persona para poder participar en estas jornadas y también compartir con vosotros, que veo no solamente sois personas locales, sino que venís de diferentes puntos de España, lo cual pues hay que facilitar a Nomacork el gran éxito y la gran contribución que realiza con este tipo de reuniones. Bien, yo voy a asumir mi papel de telonero, voy a hablar de unas temáticas bastante genéricas y sobre todo voy a intentar dar el punto sensorial desde esta aplicación y este conocimiento tanto relacionado con el potencial R2 como con el oxígeno, que desde el nacimiento del vino tiene una importancia enorme. Y para ello me gustaría empezar dando una serie de definiciones sencillitas a modo de recordatorio y sobre todo pues, teniendo en cuenta cómo la composición química de un vino, que no es nada sencilla, es una matriz química dominada a nivel de porcentajes por el agua, por el etanol y por el glicerol, que son los componentes más importantes, pero que sin embargo en todo su sistema coloidal hay una serie de equilibrios con los ácidos, con los lípidos, los micronutrientes, compuestos fenólicos, el esqueleto fenólico, que desde luego pues, va a tener un impacto químico, sobre todo dependiente de lo que es el potencial R2. El potencial R2, un concepto químico de difícil explicación, que a mí me gusta compararlo con el yin y el yang, o sea, no es ni el bien ni el mal, sino es una oportunidad del vino para expresar toda una matriz química en forma de aromas, en forma de impactos gustativos y que va a cambiar y por lo tanto es una oportunidad de definición de producto dependiendo de su potencial R2. Este potencial R2 es vital sobre todo cuando el vino se encuentra completamente fraccionado, o sea, encerrado en las botellas, donde se va a transportar y donde va a viajar hacia el consumidor final. Y claro que la definición del potencial R2, por lo tanto, es importante porque una vez que el vino se encuentra embotellado ya no hay ninguna oportunidad de modificación y va a tener su movimiento. Es un producto dinámico que bien puede ir hacia la reducción, bien puede ir hacia la oxidación, y no todo el recorrido es desde luego bueno, sino que existe una franja estrechita donde el vino sensorialmente se mueve bien y todo lo demás pues nos puede llevar a deficiencias sensoriales y que estas dependen del potencial antioxidante del propio vino que vamos a intentar definir después, porque puede ir hacia la reducción y por lo tanto encontraremos una serie de aromas negativos o hacia la oxidación y ambos van a ser cubiertos tanto en la reducción como en la oxidación por ponentes que desde luego son dueños completos de la materia. Así que este yin, este yang, esta forma de expresión diferencial y que se mueve en esta franja estrecha con una reducción positiva que puede conducir hacia este concepto que crea tanta controversia como es la mineralidad o los aromas más generosos que pueden ir hacia el impacto más oxidativo, va a depender de una serie de parámetros químicos y que, siguiendo con las definiciones, los términos oxidación y reducción pues son términos bastante antiguos, pero que van mucho más allá del contacto y la reacción con el oxígeno, sino que tienen que ver sobre todo con la pérdida de electrones en el caso de la oxidación o con la ganancia de electrones con el caso de la reducción. Y que este potencial R2 pues no deja de ser una simple fotografía que no da ninguna información si no tenemos los fotogramas anteriores y sobre todo posteriores. O sea, lo importante es la película, la evolución, cómo va cambiando y de aquí la contribución del conocimiento del potencial R2 que pueda tener en el vino. De hecho, el potencial R2 es un concepto mucho más grande que el de la oxidorreducción, porque el potencial R2 con esta pérdida y ganancia de electrones, con esta serie de reacciones, no termina cuando el oxígeno es consumido, sino que realmente va a continuar con la ganancia y pérdida de electrones sin la intervención siquiera del propio oxígeno. Otro concepto a tener en cuenta y
y que normalmente no lo manejamos es la diferencia que existe entre lo que conocemos como antioxidante y como antioxigenante. Este concepto antioxidante, que está muy relacionado con frenar la oxidabilidad de otros sustratos por la protección del antioxidante, es mucho más grande que la que puede hacer el antioxigenante, que es una reacción no reversible, completamente irreversible con el oxígeno. Por poner un ejemplo, el sulfuroso es un antioxigenante porque no tiene vuelta atrás, nos protege hasta que deja de hacerlo, hasta que es completamente consumido, mientras que el glutatión puede ser un buen antioxidante porque sí tiene regreso, por lo tanto tiene oportunidad de volver a proteger el vino desde el punto de vista oxidativo. Pues bien, este potencial R2 no es importante solamente en el momento del embotellado, sino que también tiene que ver mucho desde el momento del nacimiento microbiano metabólico de la fermentación alcohólica y de la propia respiración. Sin querer dar un repaso de bioquímica, y como podemos ver en la pantalla, desde la ruptura de la glucosa para la fuente de energía de las propias levaduras en las dos triosas correspondientes, vamos a ver cómo ya el vino nace completamente reducido. Hay una fuerte influencia reductiva, como podemos ver en muchos de los sistemas bioquímicos, como por ejemplo la fermentación gliceropirúvica, donde se origina el glicerol y con el aporte de oxígeno es una reacción muy oxidativa, pero que sin embargo va a venir completamente acoplada a una reacción muy reductiva. Así que este nacimiento reductivo desde luego marca un hito, marca un comienzo, marca un estado de reducción bastante interesante y que entra en controversia, por ejemplo, con lo que es la propia respiración de la levadura, donde de nuevo vamos a ver reacciones bastante reductivas, cómo se va a generar un gran poder reductor en forma de NADH, y todo ello, por ejemplo, cuando mantenemos en contacto el vino con su propia madre, con las lías de levadura, de nuevo tenemos un potencial R2 que va siempre hacia abajo y que es un potencial que va a proteger a la criatura todavía muy débil, en pleno nacimiento, muy susceptible a sufrir daños con el oxígeno, pero que sin embargo la propia génesis fermentativa ejerce un poder reductor, protector bastante interesante. El oxígeno desde el nacimiento del vino pues tiene también una gran importancia a nivel de la resistencia que la levadura va a desarrollar frente a un medio muy hostil, que es un medio con un pH muy bajo, un medio bastante ácido y encima en presencia del alcohol. Por lo tanto, esta estructura que vemos de lípidos de membrana en una doble capa, el típico modelo de mosaico fluido que Singer y Nicholson pues, nos han propuesto desde hace bastantes años, va a tener que ver bastante bien con esa posibilidad que Saccharomyces cerevisiae ofrece de forma única y casi exclusiva a nivel de microorganismos para traducir el mosto completamente en un vino y que es entonces, por lo tanto, un microorganismo que podemos considerar como heroico y que trabaja en unas condiciones bastante difíciles. Pues bien, ¿cómo llega este microorganismo a esta resistencia para poder dar origen al vino? Pues lo hace gracias a una síntesis de esteroles y de ácidos grasos, donde el oxígeno, de nuevo, es un cofactor muy importante. Si nos fijamos en la síntesis de ergosterol a partir del escualeno, que son componentes que la levadura se encuentra en el mosto, estas estructuras que son bipolares, estas estructuras se van a incluir y se van a estructurar en lo que es la membrana, la doble capa lipídica de la membrana, gracias a sus cargas eléctricas y lo hacen de forma muy ordenada, aumentando la resistencia y aumentando la organización de la propia membrana para vivir y no solamente vivir, sino trabajar en un medio muy hostil. De la misma forma, para la síntesis de los ácidos grasos insaturados de cadena larga, que son completamente necesarios para mantener la fluidez de la membrana y por lo tanto sobrevivir en un mundo metabólico casi imposible, es también completamente necesaria la presencia de oxígeno como un cofactor, sobre todo para conseguir los dobles enlaces que definen los ácidos grasos como insaturados. Y que estos dobles enlaces actúan como bisagras que facilitan la fluidez de la membrana tanto a altas temperaturas
para la elaboración de vinos tintos como a bajas temperaturas para la elaboración de vinos blancos, facilitando el tránsito y el flujo de azúcar y de sustancias completamente necesarias para el desarrollo de la fermentación alcohólica. Aquí está el secreto de la gran resistencia de la membrana de una levadura y que lo consigue gracias al oxígeno, que es completamente necesario para la síntesis de este tipo de estructuras. Si no hubiese este oxígeno y esta síntesis tanto de esteroles, ergosteroles y de ácidos grasos de cadena larga insaturados, la levadura tiene otra serie de soluciones cuando no utiliza la vía respiratoria, que es la síntesis de ácidos grasos saturados de cadena media. Pues bien, estos ácidos grasos no soportan completamente las condiciones del vino, son parches que la levadura utiliza cuando no tiene suficiente cantidad de oxígeno, pero que realmente van a ser arrastrados por el etanol y pueden quedar de forma residual en el vino. Y estos ácidos grasos van a tener ya un tributo sensorial. Es cuando tenemos una cinética lenta, cuando tenemos casos de paradas de fermentación, donde ciertos aromas jabonosos, céreos, van a quedar de forma residual y que además pueden conducir al vino hacia un aroma bastante láctico por la esterificación de estos ácidos grasos a medida que el vino va evolucionando. O sea, ya tenemos un acortamiento de la expresión aromática del propio vino cuando nace con problemas, y que estos problemas quedan derivados de los huecos que se abren en la membrana, la entrada de hidrogeniones, la caída de pH y por lo tanto la muerte celular. Por eso, y ya no es nada nuevo, no merece la pena pararse muchísimo en las investigaciones que el INRA de Montpellier ha desarrollado ya desde hace años para una buena gestión del oxígeno durante la fermentación alcohólica, en qué cantidad, en qué momento, al final de la fase exponencial de crecimiento de la levadura, y cómo estas adiciones controladas son capaces de aumentar muchísimo la viabilidad celular justo cuando la levadura lo necesita, o sea, al final de la fermentación alcohólica, y toda la información que se ha generado de cara a la necesidad particular de cada una de las levaduras seleccionadas con altas necesidades de oxígeno o con bajas necesidades de oxígeno, acorde para dar una receta y una respuesta dependiendo del tipo de levadura seleccionada que se esté utilizando. Pues bien, una de las preguntas de cara a cómo manejar el potencial R2, el potencial antioxidante y cómo conocer la capacidad antioxidante para saber cómo manejar en cada vino, sobre todo en el embotellado, de cara a la expresión organoléptica, pues puede haber diferentes tipos de aproximaciones. Aproximaciones para ver la estabilidad del color en procesos bioquímicos que no tienen que ver con el oxígeno estrictamente, pero sí con el potencial R2, por ejemplo el fenómeno pinking, que es independiente del oxígeno, pero es dependiente del potencial R2, es interesante desarrollar sistemas de medida para conocer la respuesta hacia el problema del pinking en vinos blancos, que no es más que un cambio de potencial R2 de ciertos derivados en forma de antocianinas glicosiladas y que pueden cambiar su estructura liberándose y dando esos colores rosáceos en los vinos blancos, o como otros fenómenos también independientes del oxígeno, como es el gusto de luz, y que es una fotooxidación en este caso a partir de la metionina, dependiendo de la cantidad de metionina inicial, saber qué tipo de actitudes tomar para disminuirla y para evitar el potencial de gusto de luz, que químicamente puede haber hasta cierto pronóstico. En cuanto a la medida de la capacidad antioxidante, y que es un gran reto dentro del campo de la enología, hay diferentes tipos de aproximaciones y de intentos. Por ejemplo, la medida con sistemas radicalarios, que es utilizado para ver la potencialidad oxidativa, antioxidativa que puedan tener ciertos alimentos y bebidas, y que se utiliza en el campo de la alimentación, con la utilización de ciertos radicales libres, que se conocen bien sus características espectrofotométricas como producto de reacción cuando
están en contacto con radicales libres, pues podría ser bastante interesante, como es el caso del DPPH, pero que sin embargo cuando lo utilizamos en vinos, en diluciones seriadas, vemos que no siquiera mantiene la señal, sino que la aumenta, y esto se debe a una serie de interferencias con productos intermediarios que hay en el vino que no hacen que esta medida sea útil, y que es la medida propuesta por Burns and Williams para otro tipo de productos. Otra aproximación que se ha intentado en el mundo del vino es la utilización del método luminol, que es la medida por quimioluminiscencia. El luminol, que es el nombre muy divertido de un compuesto químico casi impronunciable, pues puede ser interesante porque a nivel de diluciones en vino vemos que baja la señal de una forma bastante estable, tanto en blancos como en tintos, pero sin embargo tiene una fuerte interferencia con lo que es el dióxido de azufre, con el sulfuroso, como vemos en la gráfica. Entonces sería necesario eliminar los compuestos de reacción, que serían todos los aldehídos, y eliminar los aldehídos en un vino, pues desde luego resulta completamente imposible, y además sería imprudente por la mutilación sensorial que éste pueda tener. Así que tampoco este método nos sirve para poder ver el potencial anti-AR2 y por lo tanto la gestión de oxígeno en el embotellado. Hay una derivada del método que conocemos originariamente con el nombre de FRAP y que está propuesto por Schaefer y por Chatonet, donde se utiliza un derivado de hierro, este complejo de hierro, en unas condiciones determinadas y en la matriz química del vino, y midiendo después de forzar la oxidación a una longitud de onda determinada, sí que podemos tener una idea bastante buena del potencial antioxidante que pueda tener el vino. De hecho, pues se pueden obtener rectas con una calibración bastante importante, por ejemplo, con adiciones controladas del ion ferroso o del ácido ascórbico, para ver cómo con su concentración va aumentando este índice de potencial antioxidante, que además mantiene bastante bien en diluciones seriadas la linealidad. De hecho, por ejemplo, es un índice que se está utilizando ya en vinos base, tanto en champán como en cava, para correlacionar con la capacidad antioxidante que éste tenga y, por lo tanto, intentar adivinar qué capacidad de rima va a tener en el desarrollo de la crianza sobre elías de los vinos espumosos, bien correlacionado en algunos casos, por ejemplo, con el sotolón, lo que nos da una idea de nuevo del grado de oxidabilidad que pueda tener este vino. Y en cuanto a la composición del potencial R2 unido a la química del propio vino, y por lo tanto pues ya hablando directamente con el impacto organoléptico, es algo bastante sabido el manejo del potencial R2 y el diacetilo. El diacetilo, un marcador importante del tipo de aroma, sobre todo unido a la maloláctica, unido al impacto láctico de los vinos. Pues simplemente viendo datos de cómo se desarrolla el diacetilo en una fermentación maloláctica en tanque de acero inoxidable con un potencial R2 mucho más bajo, comparado con el mismo vino haciendo la maloláctica en una barrica con un potencial R2 mucho más elevado o con la presencia más importante de oxígeno. Indudablemente el vino puede ser el mismo, pero el impacto que va a tener el consumidor frente a un vino mucho más láctico, en este caso un Chardonnay más tipo Borgoña o un Chardonnay menos láctico, con menos bollería, con menos crema, con menos aromas de mantequilla o pan tostado, pues sería mucho más afrutado, con piña y de un estilo mucho más fresco o para un público más juvenil. Y que todo ello, unido al metabolismo típico de la crianza sobre elías, con ese poder reductor que hemos visto antes en el ciclo
diacetilo-butanodiol, vemos cómo la crianza sobre elías nos da una posibilidad de definición gracias a este potencial R2 que va liberando poco a poco, de forma paulatina, la propia elía de levadura, eliminando los aromas lácticos y dando esa estructura en boca típica de los butanodioles, y que esto pues va unido indudablemente al potencial R2, la aireación, el manejo del oxígeno durante la fermentación maloláctica con una mayor acumulación de diacetilo, o como cuando bajamos el potencial de R2 repentinamente al utilizar un antioxigenante como el sulfuroso, podemos paralizar los procesos en un momento deseado. Otro caso organoléptico bastante conocido es el del glutatión. ¿Qué más decir del glutatión que no se sepa? Poco más, que existen las dos formas oxidadas y reducidas, entonces es un auténtico oxidante porque puede volver y regresar a su estado original, formando una pareja R2 francamente potente. Comparamos algunas de ellas en el vino, muy conocidas, el oxígeno y el agua, que apenas pueden conseguir bajar el potencial R2, el sistema quinónico mucho más potente, pero el par R2 del glutatión es quizás uno de los columpios para bajar el potencial R2 hasta incluso menos 40 milivoltios en un vino, lo cual pues significa que es un potente columpio para poder ser utilizado en la protección del propio vino. Datos conocidos como cuando tenemos el glutatión reducido es una forma de proteger los tioles que aparecen en concentraciones mucho mayores en este ensayo de un vino enriquecido con levaduras que liberan glutatión en el medio, y que estos compuestos tiólicos bastante conocidos pues nos van a dar la versatilidad de la moda tiólica de los vinos, de la moda incluso mineral en alguno de los casos, porque los tioles pueden tener una fuerte influencia en esta serie de impacto. Pero cuando se habla hay que medir, porque si no se mide mejor no hablar. Entonces, muchas veces es interesante conocer la concentración tanto del glutatión oxidado como reducido. Son picos que se encuentran bastante próximos, cromatográficamente a nivel de HPLC, pues es necesario desarrollar una buena separación para realmente dar el valor del glutatión reducido, el único que es útil. Y si comparamos en este gráfico el glutatión reducido, dependiendo del tipo de producto enológico, pues da bastante menos concentraciones de lo que solemos escuchar, porque nos suelen dar los valores totales o la suma del oxidado frente al reducido, cuando realmente el único que nos interesa es el reducido para el mensaje que estamos lanzando. Y por supuesto el metabolismo nitrogenado y la síntesis de proteínas también va a tener mucho que ver con este potencial R2, el nacimiento reductivo del vino, la respuesta a la carencia de nitrógeno asimilable se forma en un compuesto ya muy reducido, el sulfídrico. No quisiera hablar mucho de la fijación de este tipo de aromas azufrados, porque tenemos uno de los ponentes que lo va a realizar posteriormente, y solamente centrarme de nuevo de cara a ese impacto organoléptico que va a tener el vino y cómo podemos predecirlo o al menos dominarlo de mayor medida de lo que se hace actualmente, pues conocer el potencial dimetilsulfuro o conocer el potencial dimetil sulfuro, la concentración inicial en vinos, sabiendo que el potencial reductivo lo va a conducir hacia moléculas que tienen umbrales muchísimo más bajos, o sea que el mismo vino, dependiendo del R2, en el embotellado puede tener una fruta impresionante porque no tenemos el impacto negativo de los compuestos azufrados, pero 3 meses después o al atravesar el Atlántico con temperaturas y un R2 que van a acelerar los procesos, el vino llega a puerto completamente con una cara muy bien diferenciada. Y por eso, entrando en una dinámica, y perdonar que me centre sobre todo en lo que es la crianza oxidativa, típico de muchos vinos, pero entre ellos el de Rioja,
hablaros de algunos resultados sorprendentes, que a lo mejor lo hagan también posteriormente, pero llamar la atención en algunos estudios del seguimiento de oxígeno en el trasiego de barricas. Y son estudios realizados pues, a nivel de la limpieza, desinfección de barricas, porque nos hemos dado cuenta que es un punto crítico bastante importante. Aquí, por ejemplo, os mostramos la evolución desde el depósito, el vaciado de la barrica, en el momento de la limpieza, del trasiego, de la desinfección de la barrica, y cuando éste vuelve a depósito para el momento en el que vamos a hacer el clásico trasiego una vez al año, 2 veces al año, depende de cada empresa, y 3 situaciones completamente diferentes. Fijaros, no se ve aquí en el color, pero fijaros en este caso donde hay una protección con un gas para mover el vino, apenas hay un enriquecimiento de oxígeno, pero sin embargo esta ventaja en la misma bodega la perdemos porque hay 2 estaciones donde se queda el vino a la mitad y por lo tanto hay unos segundos, casi minuto, donde el vino, debido a que se fracciona el llenado de la barrica, pues pierde esta ventaja competitiva de la protección para situarse hasta la adición de 5 miligramos litros. Y sin embargo, como con cambiando el cabezal de llenado del vino, haciéndolo mucho más rápido, de una forma protegida, pues podemos ahorrar entrada de oxígeno. Una estrategia que es a mejorar y para llamar la atención en un punto crítico que a lo mejor no teníamos identificado, que es en el momento de limpieza, de trasiega del vino en una dinámica de crianza oxidativa como es la típica riojana, pues desde luego creo que tiene su interés revalorizarlo. Por otra parte, también conociendo estas reacciones donde el tioacetato por hidrólisis térmica, volviendo a ese viaje que el vino va a realizar en botella hasta el consumidor, pues puede ser interesante, y lo es, conocer los niveles de tioacetato que finalmente pues, pueden ser, dependiendo del potencial R2, transformados en tioles muy malolientes y con umbrales de detección bastante bajos. Si conocemos los niveles antes del embotellado, podemos reaccionar de alguna forma. Una vez fraccionado el vino, desde luego no. Y todo este conocimiento pues, hoy en día es más que fácil, posible y viable. Bien, regresando entonces a este yin y el yang del potencial R2, de la expresión propia de un vino, la misma matriz química de un vino permite que, dependiendo del potencial R2, se desarrolle sensorialmente enfrente del consumidor, en este contacto íntimo producto-consumidor, de una forma diferente. Es, por lo tanto, una oportunidad interesante. Esta expresión del yin, copa llena, del yang, copa vacía, que es el sumum del consumo y por lo tanto del éxito del producto una vez destruido, y que hace que el consumidor se sienta satisfecho e identificado con el producto cuando es algo predecible. Cuando las cosas no van bien por la presencia de compuestos azufrados, tanto un tinto en su nacimiento reducido con aromas químicos, cárnicos pesados, todo su tránsito pues no va a desarrollarse en los puntos de equilibrio, ni muchísimo menos, y lo mismo puede ocurrir con un vino blanco. Necesitamos un potencial R2, pero también una química agradecida de cara al tipo de impacto que puedan desarrollar en forma de aromas positivos. Y terminar con un estudio sencillo, muy práctico, pero que creo puede dar nociones interesantes y que está elaborado con la colaboración de Ferran Centellas, que es de la Fundación Bulli. Vimos en este estudio bastante sencillito, comparando diferentes formas de servir vino,
con decantación previa, sin decantación previa, con una decantación, o sea, añadiendo todos los pozos de vinos de alto standing en el momento del consumo, o sea, dejar los pozos en la botella, añadir los pozos en el decantador, para eso se llama decantador, se supone. Entonces, ver cómo evolucionaba el oxígeno disuelto al minuto, a los 30 minutos, a los 75 minutos, a los 120 minutos, cuando el vino es servido en una copa directamente, cuando el vino es servido desde la botella 2 horas antes abierta el corcho, o cuando es servido en un decantador sin pozos, muy importante. Vemos que el potencial redox óptimo de expresión, donde el vino es mucho más generoso con la fruta, con la madera y con sus características positivas, pues se consigue no cuando se abre 2, 3, 4, 5 horas antes, no cuando los pozos están en el decantador, sino cuando los pozos han quedado en la botella. Realmente el vino está mucho más rápido que incluso servido directamente desde la botella. Mismo tipo de medidas con diferentes tipos de vinos, decantador sin pozos al minuto, decantador con pozos al minuto. Vemos que los pozos no permiten al vino su apertura porque roban el oxígeno y mantienen un potencial redox muy bajo, y sin embargo cuando tenemos un decantador sin pozos a la media hora, pues tenemos justo el oxígeno que queremos, que necesitamos, 2 miligramos de oxígeno litro en el momento del consumo, para que el vino tenga una expresión bastante generosa y positiva de cara al consumidor. Y como conclusiones finales, pues decir que el oxígeno pues es esencial no solamente para el nacimiento del vino, sino para su propia maduración e incluso también para su momento culmen de consumo. Necesita una serie de concentraciones adecuadas y que dependen de la estructura fenólica del vino, por supuesto, que durante la crianza y el envejecimiento del vino pues van a tener un fuerte impacto. Por lo tanto, el control en ese punto crítico del trasiego y limpieza de barricas es necesario tenerlo en cuenta, y que pues, va a suponer una modificación y por lo tanto una oportunidad de la expresión sensorial del propio vino, y que va a servir hasta para la propia definición enológica técnica del producto. Bueno, y sin más, pues espero no haberme pasado mucho del tiempo. Agradeceros la atención y dar paso a los siguientes ponentes. Muchas gracias.